Escuche con suma atención el eco metálico de unas botas de combate extranjeras resonando una vez más sobre los mármoles del poder en América Latina. Un sonido penetrante que muchos analistas e historiadores pensaban que había quedado definitivamente enterrado en los archivos más sombríos y dolorosos de la Guerra Fría, pero que hoy vuelve a marcar con una precisión alarmante el pulso de lo que podría transformarse, ante nuestros propios ojos, en la mayor operación de apropiación corporativa y territorial de nuestra época contemporánea. Porque lo que la prensa hegemônica global, Y, los grandes conglomerados mediáticos presentam de maneira insistente Y coordenada como rotundo logro diplomático de Occidente, una transición ordenada hacia la anhelada estabilidad o el supuesto colapso natural e inevitable de un régimen autoritario, dista bastante de esa narrativa oficial. En la cruda realidad material, lo que presenciamos se asemeja mucho más a una toma de control estructural ejecutada a plena luz del día y con la complacencia de múltiples actores. En estos precisos instantes, el espacio aéreo soberano de la República Bolivariana de Venezuela estaría siendo vigilado, mapeado y coordinado por avanzadas aeronaves militares estadounidenses que operan, según múltiples fuentes de inteligencia, con un nivel de impunidad total, surcando los cielos incluso con sus transpondedores apagados para evitar el rastreo civil. Mientras tanto, en tierra, desde las más altas y herméticas esferas del Comando Sur se estarían delineando al milímetro los términos de una rendición política dictada directamente desde el centro neurálgico de Caracas. Lo que observamos, según este análisis profundo, sería la ejecución milimétrica del manual más agresivo e intervencionista del imperialismo contemporáneo. La intervención directa, descarnada y sin intermediarios para asegurar la vital estabilidad energética de una potencia hegemónica que actualmente se encuentra en serios apuros estructurales. Soy Richard Wolff, y mi labor fundamental como economista político no consiste en repetir como un eco los comunicados oficiales cuidadosamente redactados y pulidos en las oficinas de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, ni tampoco en alimentar ciegamente los relatos triunfalistas de ninguna de las facciones políticas en disputa. Mi compromiso inquebrantable, construido desde la rigurosa perspectiva del materialismo histórico, es diseccionar y analizar la anatomía real y material de este proceso para entender verdaderamente por qué Washington habría decidido cruzar el Rubicón geopolítico definitivo, enviando al general Donovan, la máxima autoridad militar del hemisferio occidental, a pisar suelo venezolano, no en calidad de mediador pacífico, sino como un elemento de presión directa y contundente. Y para lograr descifrar este movimiento, debemos empezar obligatoriamente por el diagnóstico estructural de la propia economía estadounidense. Estados Unidos atraviesa actualmente una etapa histórica sumamente compleja y volátil. Hablamos de una economía que se encuentra parcialmente desindustrializada, sostenida por una emisión monetaria sin precedentes, fuertemente endeudada a niveles históricos, y que mira con creciente e indisimulable alarma cómo el emergente bloque multipolar de los BRICS erosiona paulatinamente, pero con paso firme, el monopolio mundial del petrodólar que sostuvo su hegemonía durante décadas. Al perder aceleradamente la capacidad de dictar y hacer cumplir las reglas comerciales en regiones vitales y ricas en recursos de Eurasia y África, la potencia norteamericana estaría replegándose de manera táctica hacia lo que históricamente, y bajo la doctrina Monroe, ha considerado su patio trasero y esfera de influencia natural, América Latina. Y lo haría, según esta interpretación basada en datos duros, impulsada por una necesidad apremiante e impostergable de asegurar líneas de suministro de recursos físicos y estratégicos, muy particularmente aquellos de naturaleza energética e industrial. La presencia sobre el terreno del Comando Sur en Caracas, fuertemente respaldado por un equipo de especialistas en operaciones psicológicas complejas y expertos en la desarticulación de redes transnacionales, no sería, desde esta visión crítica y panorámica, una simple misión diplomática de rutina. Para ciertos analistas de inteligencia y geopolítica, esto significa la instauración de un cerco de control de facto sobre las instituciones del país. Washington, sostienen con firmeza, no negocia jamás en igualdad de condiciones con aquellos gobiernos a los que percibe como vulnerables, fracturados o acorralados. Aplica, por el contrario, sofisticados y asfixiantes mecanismos de presión económica
política y financiera que terminan desembocando irremediablemente en lo que algunos expertos en derecho corporativo definen como liquidaciones corporativas obligatorias de los activos del Estado. Uno de los indicadores más reveladores y fascinantes de esta dinámica de dominación sería la intensa batalla que se libra en el terreno del lenguaje y los medios. Cuando ciertos voceros internacionales, de manera sincronizada, empiezan a catalogar a figuras de alto perfil del poder venezolano, como Delcy Rodríguez, bajo la cuidadosamente elegida etiqueta de autoridades interinas o administración de transición, el efecto buscado no es simplemente descriptivo o periodístico, es un acto profundamente político y performativo. El mensaje implícito, pero ensordecedor, dirigido hacia los mercados financieros globales, las instituciones multilaterales y la propia y desgastada burocracia venezolana sería más que evidente. El poder soberano de esa nación ha sido oficialmente degradado y puesto bajo tutela. Los actuales líderes pasan a ser vistos de la noche a la mañana como meros administradores temporales y prescindibles de un sistema estatal que ya se encuentra en una fase avanzada de reconfiguración y desmantelamiento. Para comprender cabalmente cómo se llega a este extremo y dramático escenario, la economía política nos señala un patrón histórico trágicamente recurrente en naciones del sur global, sometidas a una fuerte presión foránea. Frente al peso aplastante de sanciones económicas drásticas, integrales y prolongadas, muchas de ellas estructuradas quirúrgicamente por la OFAC para paralizar el comercio internacional del país, y ante la amenaza constante y velada de una escalada militar asimétrica, los sectores más pragmáticos y calculadores de las élites gubernamentales tienden, casi por instinto, a priorizar su propia supervivencia política, física y, sobre todo, financiera. Esta necesidad de autopreservación puede resultar rápidamente en profundas fracturas internas, purgas silenciosas en las Fuerzas Armadas y reacomodos abruptos en los anillos de poder. La aparente y repentina marginación mediática e institucional de figuras históricamente fuertes, radicales e intransigentes del oficialismo, como Diosdado Cabello, se lee en este tenso contexto no como un accidente, sino como una clara señal de reestructuración interna realizada bajo extrema coacción externa. En este enmarañado y opaco tablero de ajedrez también surge, con un protagonismo inusual, la figura de mediadores internacionales atípicos. La intervención directa del primer ministro de Qatar actuando como garante de ciertos acuerdos confidenciales refleja hasta qué punto insospechado la política mundial contemporánea se entrelaza de manera indisoluble con la fría lógica del capital financiero transnacional. Para los observadores más críticos de este opaco proceso, Qatar operaría en este teatro no como un paladín de los derechos humanos, sino más bien como un celoso custodio de pactos económicos multimillonarios que poco tienen que ver con la defensa de valores democráticos. El propósito central y no declarado de estas mediaciones es facilitar salidas negociadas, pragmáticas y discretas que permitan resguardar inmensos capitales y asegurar transiciones institucionales sin que se genere una mayor resistencia popular o militar. Pero si nos atrevemos a quitar todas y cada una de las elaboradas capas narrativas y discursivas que cubren esta crisis, el núcleo duro y material del conflicto resalta con una claridad que ciega. El verdadero y gran botín, el premio mayor de esta contienda geopolítica, es puramente energético. La vasta extensión de la faja petrolífera del Orinoco constituye, sin lugar a dudas, una de las mayores reservas probadas de crudo pesado y extrapesado de todo el planeta Tierra. En los pasillos financieros se menciona ya con total normalidad la posibilidad de inyecciones de capital e inversiones inmediatas que podrían rebasar con facilidad los $100 millones en la próxima década, y de un valor estratégico a largo plazo que resulta casi imposible de calcular en su totalidad dadas las fluctuaciones del mercado. Desde esta rigurosa perspectiva crítica, el monumental despliegue diplomático, el cerco militar y la asfixia financiera tendrían una meta primordial y absoluta: garantizar a toda costa que el masivo suministro de petróleo venezolano se acople de manera estable, ininterrumpida y bajo condiciones favorables al voraz sistema energético e industrial norteamericano, especialmente a las refinerías del Golfo de México, diseñadas específicamente para procesar este tipo de crudo. Según este análisis materialista, no estaríamos presenciando de ninguna manera una simple transición política o un mero cambio de gobierno, sino que nos encontramos frente a un rediseño profundo, radical y definitivo del modelo energético y rentista venezolano, operado bajo estricta tutela y supervisión externa.
un proceso de dimensiones tectónicas que, de materializarse exitosamente para sus promotores, podría alterar de forma irreversible el equilibrio de fuerzas, la soberanía y la integración en toda América Latina. Pero la interrogante clave, la pregunta que quita el sueño a los estadistas de la región, sigue peligrosamente abierta. ¿Se puede realmente imponer desde fuera un reordenamiento económico y territorial de este gigantesco calibre sin desatar, como consecuencia inevitable, nuevas e incontrolables tensiones sociales, estallidos políticos y crisis geopolíticas en toda la región latinoamericana? Para asimilar verdaderamente la magnitud histórica del momento que vive la nación de Venezuela, es absolutamente fundamental examinar con lupa no solo los movimientos evidentes y declarados en el tablero político formal, sino también las poderosas fuerzas estructurales e invisibles que operan sin descanso detrás del escenario público. Porque lo que está sucediendo frente a nosotros, según diversas y coincidentes lecturas desde el campo de la economía política internacional, no responde de forma exclusiva a una crisis interna aislada, producto de la mala gestión, sino que forma parte integral de una agresiva redistribución de poder a escala global. En los despachos de Washington aumenta exponencialmente la inquietud por la rápida evolución del sistema energético mundial y por la constante, y a veces desafiante, diversificación de alianzas estratégicas que múltiples naciones del sur han impulsado en años recientes para esquivar las sanciones occidentales. En ese turbulento escenario de competencia entre grandes potencias, Venezuela vuelve a tomar, casi por la fuerza de su geografía, una posición estratégica absolutamente prioritaria, no solo por la inabarcable cantidad de sus reservas de hidrocarburos, sino por su privilegiada ubicación geográfica en el Mar Caribe y por su larga, compleja y accidentada historia de confrontación directa con la política exterior de los Estados Unidos. Para determinados y muy influyentes círculos de poder económico y militar, estabilizar, pacificar o reordenar por la fuerza el panorama venezolano se ha transformado en un lapso muy corto de tiempo en una urgencia de seguridad nacional energética. Simultáneamente, y como un reflejo directo de esta enorme presión externa, dentro del territorio de Venezuela se notan cada vez con mayor claridad señales inequívocas de reacomodo, fricción y desconfianza en la cúpula de la alianza gobernante. Las fricciones históricas entre diversas facciones del gigantesco aparato estatal, divididas entre el ala militar, los burócratas civiles y los operadores económicos, se han vuelto cada vez más notorias y difíciles de ocultar ante la opinión pública. Algunos expertos en la política interna del país interpretan estos tensos movimientos tectónicos como esfuerzos desesperados de ciertos grupos de poder por reubicarse estratégicamente, asegurar sus activos y salvar su estatus ante lo que perciben como un inminente e inevitable cambio de era histórica. Otros analistas, más crudos en su diagnóstico, hablan directamente de una encarnizada batalla de todos contra todos por la mera supervivencia política y personal frente a la amenaza de tribunales internacionales. Sea cual sea la interpretación más acertada de los hechos, lo verdaderamente evidente e innegable es que el frágil equilibrio interno que sostuvo al sistema durante 2 décadas exhibe hoy síntomas de una debilidad estructural profunda. A esta crisis de gobernabilidad se le suma, como un yunque atado al cuello, el impacto devastador y acumulado de años de implacables sanciones financieras internacionales. Durante mucho tiempo, las férreas restricciones impuestas sobre el sistema bancario nacional, los bloqueos a las exportaciones de crudo estatal y la imposibilidad casi total de acceder a crédito externo o reestructurar deudas han reducido severamente, hasta casi paralizar, el margen de acción de la macroeconomía venezolana. El daño colateral sobre la población y la infraestructura ha sido profundo e irreversible a corto plazo, un desplome histórico de los ingresos en divisas del Estado, un deterioro alarmante y visible de la infraestructura de servicios básicos como la red eléctrica y de agua, una contracción sin precedentes del sector productivo privado, y una presión asfixiante e insostenible sobre un gasto público cada vez más mermado. Este entorno de crisis perpetua ha generado, de manera casi inevitable, incentivos extremadamente fuertes para que diversos actores, tanto del gobierno como de la oposición, exploren a contrarreloj salidas negociadas que eviten un colapso total. Al mismo tiempo, y de manera paralela a la crisis interna, la presencia activa de múltiples mediadores globales y de actores foráneos con intereses propios, en conversaciones secretas, en terceros países, ilustra a la perfección
el altísimo grado de internacionalización que ha alcanzado esta crisis. Sudamericana. Naciones acaudaladas del Golfo Pérsico, actuando en conjunto con interlocutores diplomáticos de alto nivel de Europa y, por supuesto, de los Estados Unidos, han participado de manera directa o indirecta en varios canales de diálogo paralelos, cuyo propósito oficial y declarado ante la prensa es propiciar una transición democrática y pacífica. Sin embargo, como suele pasar históricamente en los procesos de extrema y delicada complejidad geopolítica, los intereses materiales involucrados en la mesa de negociación no son para nada uniformes, ni mucho menos altruistas. Cada participante, ya sea un Estado-nación o un conglomerado corporativo, mueve sus piezas con sus propias prioridades comerciales en mente. Donde sí parece haber un consenso absoluto y transversal entre los numerosos observadores internacionales es en la influencia totalmente determinante y central del factor energético. La vasta faja del Orinoco sigue siendo, a pesar de la crisis operativa de su industria, uno de los tesoros petroleros más anhelados y disputados del globo entero, y, en un clima global marcado por la guerra y la extrema incertidumbre sobre el porvenir del mercado energético, el control efectivo, el acceso privilegiado o la injerencia directa sobre ese vital recurso cobra una importancia suprema que define políticas de Estado. No es ninguna casualidad, ni un mero capricho del destino, que la inmensa mayoría de la presión diplomática, económica, mediática y política que orbita sobre la nación sudamericana gire inexorablemente en torno a este único y decisivo aspecto. Ahora bien, pensando en el día después, cualquier intento de apertura rápida, privatización masiva o desregulación acelerada en el estratégico sector energético venezolano plantea hacia el futuro retos de una magnitud mayúscula. Estos desafíos incluyen la muy mermada capacidad regulatoria de un Estado debilitado, la urgente necesidad de transparencia en la adjudicación de multimillonarios contratos a multinacionales, la justa y equitativa repartición de los cuantiosos ingresos generados y la imperativa necesidad de brindar una seguridad jurídica real a futuro que evite nuevas expropiaciones. La vasta evidencia histórica e internacional en países en vías de desarrollo demuestra con dolorosa claridad que la administración de abundantes recursos naturales en escenarios volátiles de transición política y fragilidad institucional es sumamente propensa a generar nuevas élites corruptas y a profundizar la desigualdad social. Mientras todo este complejo y peligroso panorama se desarrolla a una velocidad vertiginosa, el resto de las naciones de América Latina observa los acontecimientos con la máxima atención y una indisimulable preocupación. Gobiernos vecinos de muy diferentes corrientes ideológicas monitorean rigurosamente y de cerca la evolución diaria de la situación venezolana, sabiendo a ciencia cierta que las ondas sísmicas de sus consecuencias políticas y económicas cruzarán inevitablemente las fronteras de esa nación, afectando a toda la región. La delicada estabilidad del corredor energético caribeño, la seguridad de las rutas marítimas de comercio internacional y el ya precario balance diplomático de la región están, en mayor o menor grado, atados umbilicalmente a lo que ocurra en los despachos y calles de Caracas durante los próximos y decisivos meses. En conclusión, y para sintetizar este complejo análisis, Venezuela se halla hoy atrapada en una encrucijada vital e histórica sin precedentes, un punto de no retorno donde se cruzan y chocan violentamente la máxima presión externa de potencias extranjeras, las profundas divisiones e intrigas internas de su clase política y la existencia de un recurso energético de un valor geopolítico absolutamente incalculable. La resolución final de este tenso conflicto no solo marcará de manera indeleble el destino inmediato y el nivel de vida del pueblo venezolano, sino que también tiene el enorme y latente potencial de reconfigurar para las próximas décadas equilibrios mucho más grandes y trascendentales en el mapa energético, económico y político de todo el hemisferio occidental. Permanecemos muy atentos, con mirada crítica y analítica, al curso irreversible de estos históricos acontecimientos.